Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas a todos, histocuriosos, bienvenidos una vez más. Hoy nos metemos de lleno en uno de los mayores misterios de la egiptología, vamos, un caso sin resolver que lleva más de 2000 milenios fascinando a todo el mundo, desde académicos hasta aventureros, la increíble búsqueda de la tumba perdida de Cleopatra. La pregunta es tan directa como profunda. ¿Dónde está la última faraona de Egipto? Su cuerpo, su tumba, sus restos. Es que simplemente se desvanecieron de la historia. Dejaron un vacío que, la verdad, ha obsesionado a generaciones enteras. Y ojo que no hablamos de un misterio reciente, ¿eh? Son literalmente 2055 años. Para que nos hagamos una idea de la escala de esto, es como si hoy en día intentáramos resolver un crimen que ocurrió en pleno apogeo del Imperio Romano. La dificultad es monumental. Vale, vamos a meternos en faena porque aquí la historia da un giro que es increíble. Resulta que la persona que podría estar a punto de resolver este enigma no es un arqueólogo de toda la vida, sino una abogada criminalista dominicana, Kathleen Martínez. Y su perspectiva, de verdad, lo ha cambiado absolutamente todo. A ver, durante siglos, el consenso académico, los expertos, buscaron la tumba en un único sitio, la ciudad de Alejandría, que por cierto, gran parte está hoy bajo el agua. Pero Martínez, aplicando esa mentalidad de abogada, de investigadora, propuso algo que parecía radical. Si la escena del crimen no da resultados, pues habrá que buscar en otro lado. Y ese otro lado era un templo sagrado, pero fuera de la ciudad. Así que el punto clave es este. Su razonamiento era impecable, demoledor. Si los mayores expertos del mundo llevan 2 milenios buscando en el mismo sitio y no han encontrado nada, a lo mejor, solo a lo mejor, es que no está ahí. Es que es la primera regla en una investigación. Si una pista te lleva a un callejón sin salida, tienes que cambiar de pista. Pura lógica. Pero claro, la teoría de Martínez no fue una simple corazonada, ni mucho menos. Se basó en una pista fundamental que, sorprendentemente, muchos habían pasado por alto. La clave de todo este misterio, según ella, no estaba en la geografía, sino en la teología, en la diosa Isis. Y esto es fascinante porque nos obliga a entender a Cleopatra de una forma completamente nueva. No era solo una reina. Ella se consideraba a sí misma la reencarnación humana de Isis, nada menos. La diosa que podía vencer a la muerte y resucitar a los que amaba. Y esta creencia, al final, guió todas sus decisiones. Y aquí se ve clarísimo su plan final. En el mito, Isis recompone y resucita a su esposo asesinado, Osiris. Pues bien, para Cleopatra, Marco Antonio era su Osiris. Así que su suicidio y su entierro no fueron una simple derrota, que va, fueron el inicio de un ritual sagrado para poder reunirse con él en la eternidad. Y para eso, claro, necesitaba el lugar perfecto. Y ese lugar, según la investigación de Martínez, era Taposiris Magna. El nombre ya lo dice todo, la gran tumba de Osiris, un templo en ruinas a unos 45 kilómetros de Alejandría, el escenario ideal para su acto final, lejos de la posible profanación de los romanos. Pero claro, encontrar las pruebas requirió una paciencia sobrehumana. Martínez empezó a excavar en 2005. Durante casi 2 décadas tuvo que soportar el escepticismo de la comunidad académica, cavando centímetro a centímetro, año tras año, hasta que en 2022 todo cambió. Las primeras pistas ya eran muy prometedoras. Aparecieron monedas con la cara de Cleopatra, dispuestas en patrones rituales, estatuas de Isis, una placa que confirmaba la dedicación del templo justo en su época, e incluso momias de gente importante, demostrando que aquello era un cementerio de élite. La teoría empezaba poco a poco a tomar forma. Pero faltaba la prueba definitiva, el smoking gun, como dicen los ingleses. Ese tipo de descubrimiento que ya no deja lugar a dudas, que obliga hasta el más escéptico a decir, vale, aquí pasa algo. El hallazgo que lo cambiaría todo para siempre. Y en 2022, después de 17 años de búsqueda, el equipo de Martínez lo encontró. Un túnel. Pero vamos, no un túnel cualquiera. Una obra de ingeniería monumental, de 1.305 metros de largo, tallada con una precisión que asusta en la roca a 13 metros por debajo del templo. Las propias autoridades egipcias lo llamaron un milagro geométrico. ¿Y para qué servía? Pues Martínez cree que era la ruta procesional secreta, un camino ceremonial para llevar el cuerpo de la reina desde un puerto oculto a través de este túnel increíble hasta una cámara funeraria secreta bajo el templo. Un funeral grandioso, sí, pero totalmente invisible para los romanos. Y la prueba que conecta todo llegó hace muy poco. Al final del túnel, sumergido en el mar, el equipo encontró los restos de un antiguo puerto,
con enormes estructuras de piedra, anclas y ánforas, atención, fechadas exactamente en la época de Cleopatra. El túnel no terminaba en la nada, no, conectaba físicamente el templo con el mar. Así que, a ver, si sumamos todas las pruebas, la imagen es abrumadora. El túnel y el puerto, las monedas, las momias de élite, las estatuas, cada pieza encaja. Se está construyendo un caso casi irrefutable de que este, y no otro, fue el lugar elegido por Cleopatra para su descanso eterno. La pregunta del millón ahora es, ¿qué pasa si finalmente encuentran y abren esa cámara funeraria? Las implicaciones son enormes, no solo para la arqueología, sino para nuestra comprensión de la historia tal y como la conocemos. El famosísimo arqueólogo Zahi Hawass lo resumió a la perfección. Encontrar la tumba sería el mayor descubrimiento del siglo XXI. Punto. Pero, y esto es importante, aunque no se encuentre, los hallazgos de Martínez en Taposiris Magna ya son por sí solos extraordinarios, ya han reescrito parte de la historia. Pensemos por un momento en lo que podría haber dentro. Su ADN, que permitiría hacer una reconstrucción forense de su rostro. Imaginaos, joyas y objetos de un valor incalculable. Pero lo más importante, quizá, escritos. Su propia versión de la historia. Podríamos por primera vez escuchar la voz de Cleopatra, no la de sus enemigos romanos que la convirtieron en una caricatura. La comunidad internacional, como es lógico, está expectante. Con los preparativos ya en marcha para exploraciones submarinas mucho más profundas, muchos nos preguntamos, ¿será 2026 el año en que, por fin, se resuelva este misterio de más de 2000 años? Si esta explicación os ha gustado y queréis seguir esta increíble historia casi en tiempo real, no lo dudéis, suscribíos y activad la campanita. Así no os perderéis ninguna actualización sobre este y otros grandes misterios de la historia que están por venir. Y oye, si creéis que lo merece, dadle un buen me gusta a este análisis y compartidlo con otros histocuriosos. Nos ayuda un montón a que podamos seguir creando contenido como este. Y para terminar, nos encantaría saber vuestra opinión. Dejad un comentario abajo. ¿Creéis que finalmente sabremos dónde está la tumba de Cleopatra? ¿La encontrarán en Taposiris Magna? Os leemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart niño hasta un Tesla soñador, historias que sus...